a referencia de ella. Hola, hola amigos de Paislo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Es un Política Podcast muy especial porque estoy junto a Alicia Esperina y Nicolás Céspedes. Aquí vamos a analizar, en realidad vamos a decir qué pasó de la guata porque acá a terminar después de 4 horas la cuenta pública. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Cómo estás, Nico? Hola, oye, fueron 216 minutos de cuenta pública. Yo creo que la gente al final se paró a aplaudir porque ya están cansados, estaban felices que hubiera terminado. Oye, yo en lo particular me paré, fui a almorzar, cociné, fui a almorzar, volví y seguí hablando. No, yo me subí al auto, fue una reunión a las 11 de la mañana cuando llegué para acá. Grabamos el Política Podcast antes con el Nicolás Céspedes. No, escuché una parte, lo comentamos en el anterior con el Nico. Después me fui a buscar a los niños, volví, comí con ellos, hice un par de llamadas para País Loco que nos habían escrito algunas personas por interno. Me subí al auto para venir a grabar y terminó. No, y 4 horas. se pasó. Y por ahí había un tweet que también mostraban cuando Boris decía que cuando escuchaba a Bachelet se aburría por lo largo. Increíble, Para increíble. cada respuesta al presidente hay un diputado Boric, ¿no? Sí, sí, hay para presidente Boric, el peor Hay un enemigo del diputado. diputado Boric. Oye, Sí, no sé si solo. lo vieron, como físicamente tiene como el mismo diseño físico que Bukele, ¿se dieron cuenta? Peinado para atrás, la barba. ¿Ah? Ay, Ya, no me fijé. sí, lo único que tiene Yo, es traje, ¿no? Pero tiene el mismo aspecto facial de producción, digamos. Y ahí hay una copia de él, creo. sí, yo creo que si le hubieran sacado los aplausos que estaban entre medio, quizás se hubiera cortado un poquito, porque la verdad me recordó esta serie que uno ve y que tienen las risas grabadas, y que cada dos escenas te van tirando la risa. Como en La Shrek, cuando salía sitcom, así. la Exactamente. sitcom. Demasiado aplauso, pues si de repente como que interrumpía la frase y ya aplauso, ya, ok, ya. Aplaudan al final, ¿qué tanto? Oye, y hubieron como desmanes en Valparaíso, siempre que las cosas cuando pasa, ¿o no hubo nada? No, yo vi que habían En la perritos con 2B. corbata nomás y estaban diciendo que le faltó, que ojalá lo hubiera puesto uno al presidente. Pero encontré que igual se veía bien, ¿ah? Ya, oye, estamos con puro chacoteo. Yo creo que la gente que nos escucha quiere ver nuestras apreciaciones. Sí, a mí me interesó mucho lo que dijo el CAE, de los deudores de los profesores, que era, acuérdense que el lado de la educación, bueno, él viene de ahí, pues viene de la universidad, generó sus primeras protestas en función de la educación, y el CAE era un temazo, ¿ah? Yo soy de una edad más similar a él, y era, oye, bueno, si esto es gratis, el CAE es una estafa, un montón de plata, es que pagarlo, tiene que ser, y condonemos el CAE, y, y ahora dijo que no había plata para eso. Entonces, claro, otra cosa con guitarra, como dice, o sea, ¿cómo lo va a condonar si es que un montón de plata para, ¿cachai? Entonces, como que algo falta ahí para todas las ideas que tiene, falta mucho dinero, digamos, ¿ah? Y no se pueden concretar, así que no quedamos nada de nuevo. A mí Falta me pasa, mucho a ver, dinero. Oye, ¿qué pero me espera, pasa? Sí, Alicia, dime nomás. espérate. Falta Ujú. mucho dinero. ¿Y dijo algo para recolectar más dinero, no? No, por eso quedamos donde mismo, ¿cachai? Dijo que necesitaba la reforma tributaria. Eso fue lo que dijo. Pero si uno saca la cuenta, entiendo que Contraloría calculó en más de 4.000 nuevos empleados públicos este año. Entonces, uno calcula un sueldo 1,5 millones promedio por 4.000, a lo mejor se puede pagar con todos esos funcionarios. Entonces hay ahí un mea culpa, la eficiencia del Estado y no va a seguir sacándole plata a la gente con impuestos. O sea, esa reforma tributaria, si no existe la reforma, no hay gobierno, no hay país. Entonces, como que muy superficial la cosa. Ya yo esperaría un poquito más de, no sé, vamos a aplicar de manera paulatina gratuidad de aquí a 10 años, no sé, algún plan. Pero no hubo mucho. Sí, a mí me pasa que yo cuando escucho al presidente, yo no dudo de sus buenas intenciones. Yo creo que es una persona bien intencionada. Yo creo que él cuando dice que a él le duelen ciertas cosas, yo de verdad creo que le duelen. O no tengo por qué creer que no le sucede eso. Pero lo que me pasa es que siento nuevamente que es como un discurso medio arjonesco, medio de realidad así como mágica, en donde por decir las cosas van a suceder. La cuenta del año pasado era una cuenta que podía hacernos soñar, porque era una cuenta de un gobierno recién asumido. Y en esa cuenta, si uno la revisa, hubo 102 anuncios. 102 anuncios de cosas que él tenía intenciones de hacer. Y si uno las revisa uno por uno, yo me di la lata de ver como 50
y yo te diría que ni el 10% están realizados. Entonces digo, cuando llega un minuto de hacer una nueva cuenta pública, en vez de seguir haciendo más anuncios, y muchos que se reiteran, yo agarraría las 102 anteriores y diría, a ver, ¿cuánto de esto hice? ¿Cuánto de esto no pude hacer? Y las razones de por qué no las pude hacer. Y ahora apelo a que si me faltó plata, me faltaron votos, me faltó otra cosa, ya, ¿qué no sucedió? Pero es difícil creer en una lista tan gigante de cosas cuando efectivamente, como dice Nico, no están los presupuestos asociados, ni está el plan, ni están las bajadas. Tanto así que el mismo senador Espinosa, no sé si lo vieron, que tuitó respecto a las viviendas y dijo, oye, pero ¿para qué siguen anunciando que hicieron las viviendas si estas viviendas venían de arrastre? O sea, ya cortémosla. Entonces, empieza uno a no creer algunos anuncios que son como muy grandilocuentes. Entonces, de nuevo, la confianza, que es lo que más necesitamos recuperar, siempre se ve amenazada por este tipo de cosas. Y yo creo que es mejor ser más sobrio, más cauto y no pegarse 3 horas y media de discurso en donde tratas de abarcarlo todo. Ese es mi punto, mi punto respecto muy en general. Ya, pero ¿Mm? ahí yo igual debo decirles que no lo escuché todo completo, como les mencionaba, estaba haciendo cosas como todos ustedes también, pero de lo que escuché, por ejemplo, ya vámonos a este tema de vivienda. Yo eso lo escuché bastante claro y encuentro un poco antojadizo igual del senador Espinosa, porque él dice, este esfuerzo no es solamente de este gobierno. Esas viviendas que nosotros estábamos haciendo no son solo de este gobierno, sino que vienen de antes, incluso el gobierno anterior, o sea, está hablando del gobierno de Michelle Bachelet. Él hace ese reconocimiento. Y también dice, de lo que nosotros estamos haciendo ahora, lo más probable es que hayan varias que el gobierno que sigue recién va a poder hacerla. Entonces, ¿qué pasa? Es ¿Qué que lo pasa? que pasa es que si vamos a hablar de vivienda, hablemos del global de vivienda. Se estima que en este minuto el déficit, en vez de ser 650.000, que era el número que se manejaba desde mucho antes, ya va en el millón. Entonces, si tú quieres abordar el tema de vivienda, tienes que entender que lo que tienes que hacer es cerrar el déficit, no decir voy a hacer 60.000. 60.000 quizás es un número interesante si es que tu déficit es 200.000, pero si es un millón, 60.000 es un número totalmente insuficiente. Entonces, no puedes seguir haciendo más de lo mismo. Tienes que hacer otro tipo de medidas. Decir, ya, ¿cómo vamos a hacer esto pero multiplicado por 4? ¿Cómo vamos a llegar más presupuestos si yo no tengo más? En fin, eso es lo que yo espero, Rocío. Por eso digo, me enfoqué en el tema de vivienda como uno de los temas, pero podemos analizar cualquier otro. Ya, No, y ahí, además que yo, pero perdón, hay otro detalle ahí. Yo no puedo decir lo que en la cuenta pública, solamente lo que hice, ¿cachai? Porque, y no puedo, para desmentir esta cuestión, yo no creo, la verdad, no creo que exista un proyecto pendiente de la época de Bachelet. Porque a mí me tocó estar en el gobierno de Piñera 2 y el trabajo que se hizo con el Servio fue extraordinario para poder acelerar las casas. Se hicieron un montón de casas, y aún así, como la llave estaba abierta, seguía llegando gente que necesitaba más casas. Llegaban migrantes y los migrantes siguen haciendo tomas. Entonces, las tomas que se lograron erradicar, al final crecieron más porque hay más gente, ¿cachai? Entonces, no se trata de que lo hizo el anterior y además el anterior. No. ¿Qué vas a hacer tú si fuiste elegido para solucionar el problema? Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué va a hacer el presidente del país para solucionar este problema? Y eso es lo que no está respondido. bueno, es interesante, es parte de, yo creo que a ver, entiendo que la persona que lo toma, que es el presidente, que tiene que entregar una respuesta de cómo lo va a solucionar. Yo creo que es un problema bastante complejo, que es difícil que en un año de gobierno se pueda efectivamente solucionar eso. Yo creo que aquí hay un tema de que la persona que cree que tiene la varita mágica y lo va a poder resolver es muy inocente. A mí, debo decir, ya me he estado riendo y todas las cuestiones. Hay cosas que me molestan y me molesta que estén 4 horas hablando de cosas que no vas a poder decir, o sea, ¿con qué te quedaste al final, ya? En ese sentido me voy a poner en el lado de ustedes y decir, sí, aquí hablaste 4 horas ¿para qué? Para quedar dentro de la historia de la democracia como el discurso más largo después de un año de gobierno, ¿para No le va a qué? ganar nunca a Naranjo. Pero a nivel de cuentas públicas presidenciales, tipo, es el más largo después del de Elwin, que ¿Cuánto habló fue, Naranjo, perdón? Perdón, Naranjo habló no sé, fue mucho contra, rato, pero yo fue también lo contra mí. recordaba para que 7 horas, llegara. algo así. Un día. Y recordemos por qué fue eso, fue que mientras él se mantenía hablando, le daba espacio para que al actual ministro Jackson, anteriormente era diputado, pudiese terminar su cuarentena y con esa cuarentena poder ir a votar en la acusación constitucional del presidente Piñera. De eso estamos refiriéndonos para los que no se acuerdan como nosotros, queridos Exacto. contertulios. Ya, pero acá igual hay cosas que a mí me llamaron la atención, así ya, es como
cuando está todo desordenado y encuentras mucha, mucha, mucha información, les comento, queridos auditores, que también vamos a estar conversando desde País Logo con un profesor de la Universidad Central mañana que nos va a permitir entender un poquito más. Por eso el programa de hoy es como de la guata de nuestras sensaciones, de las cosas que nosotros conocemos. Igual me llamó la atención, ya que mencionaste el CAE, Nico, que él se refirió, bueno, aparte de las salidas de libreto, lo estaba tratando de buscar porque nosotros tenemos el discurso con Alicia, Nico, no sé si él te alcanzó a llegar, te lo mandamos a ti, para ir viendo, porque hay algunas cosas que no las dijo textual, que se salió, tuvo varias salidas del libreto, pero tú mencionaste el CAE y me resonó, por lo menos en el pedacito que yo escuché, porque él decía que va a dar un subsidio estatal para aquellas personas que se les está rematando la casa. Eso sí es un anuncio que hizo que dio la sensación de que esto estaba avanzando, que ya tenía como bastante tema de avance. ¿Y por qué lo junto con el CAE? Porque él hizo alusión en ese minuto. Yo estaba tratando de ver si salía en el escrito, pero no sale, ¿ah? Que el que él dice, así como varios del CAE que siguen pagando este crédito pero no terminaron la carrera y están bastante endeudados. Entonces, me acordé de esas dos partes porque no lo toma, pero no le da respuesta y entrega este anuncio en particular que creo que para varias personas que están con ese momento, que van a enfrentar un remate de la casa, son bien importantes. Ahora, si le van a ser capaces de llevar a cabo o no, y se va a quedar solo en un anuncio como todos los otros que tú mencionaste, Alicia, ahí está la duda y nosotros desde los medios ir acompañándolos y viendo si es que efectivamente esto se cumple o no se cumple. Es que A mí, pero hay una solución más grande. Sí, perdón, Alicia, pero no sé, por ejemplo, ¿cuál es el problema de condonar el CAE? Que los que pasaron la pata son los bancos. Entonces el Estado tiene que pagarle a los bancos por esos créditos. ¿Ya? ¿Tenéis plata para pagarle? No. Entonces vos con alternativa, po, le podéis decir al banco, mira, ¿sabéis qué? Del porcentaje de utilidad que los bancos tienen en circulación que se permite, le vamos a aumentar durante 2 años el 0,3% de los ingresos para que ustedes puedan juntar esa plata y nos condonan el CAE. ¿Ok? Trato, pum, y se condona el CAE. No sé, tienen que haber alternativas distintas a esta reforma tributaria con que insisten. Pues entonces, uno, no sé si el presidente está solo, no sé si no tiene ministros, no sé si no tiene expertos, me extraña, pero uno que estuvo en el gobierno se acuerda que las personas que estaban en Santiago, les gustara o no les gustara como fueran, todos tenían las capacidades, por lo menos académicas, de sentarse a resolver un problema. Entonces, ¿cuál es la solución, presidente? ¿Qué pasa con su equipo? Mire, presidente, sabe que los cálculos son estos son los números, esta es la idea, esto podemos hacer, qué buena idea, presentémosle al Congreso un proyecto. Eso es lo que uno no ve, eso es lo que uno echa de menos. O sea, lo que se está haciendo ahora se está haciendo todo lo que viene avanzando el país de antes. Se construyen las casas que venían en los planes antiguos, se construyen todos los proyectos que venían. Oye, sí, hasta el tren, po. Habla del tren de Temuco para las casas. Ese tren, el último puente lo hizo Piñera 2 y quedó pendiente para funcionar ahora. Y además mete trenes que todavía no están ni en proyecto. Entonces, ahí uno dice, aquí algo pasa con los asesores, algo pasa con los ministros. ¿Qué está haciendo la pega? Esa es la impresión que me da a mí un discurso de este tipo. Nadie está haciendo la pega. Van a pasar los 4 años y este país no va a cambiar en nada. Esa es la preocupación. o sea, tú dices, nadie le dice al rey que está desnudo. Pero claro, si imagínate, yo conozco gente dentro del ministerio que se fue, gente técnica, 100%, que llevaba mucho tiempo dentro del Ministerio de Transporte a nivel central, y esa gente se fue porque en los cargos sobre ellos, que eran los jefes que eran, se supone, secos técnicamente en un área, llegaron políticos. Entonces llegaba un proyecto, por ejemplo, en electrocorredor. Oye, ya, el electrocorredor está listo, es rentable, tenemos el subsidio. No, 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 eso no va ahora, vamos a hacer otra cosa. Y los proyectos se cambian y mueren porque llegó gente, por lo menos a ese ministerio, que opina de cierta forma no sabiendo de la parte técnica. Entonces, ¿qué hicieron estos funcionarios? Dije, ¿sabes que yo no estoy establecido, yo me voy? Entonces, si eso está pasando ahí, yo me imagino que está pasando en áreas que son mucho más específicas. O sea, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, ¿qué pasa con las cárceles? Ya no dan más y nadie le da una solución. Hablamos con el Rocío, ¿qué pasa con los niños del Sename o el ex Sename? Sigue la cosa en peor. Entonces, ¿cuál es la solución para la sociedad y sus problemas? Que la gente lo tiene muy claro, porque uno hace una encuesta y la gente sabe cuáles son las prioridades, pero parece que el gobierno no trabaja en ese sentido. Entonces a mí me da la impresión de que están pasando estos 4 años y, ay, me fui, subí el sueldo mínimo y cosas. Ahí estamos como sociedad, ¿viste?
Ya, a ver, vamos por distintas partes. Una que no quiero dejar pasar, ya que hablamos de transporte antes que nos vayamos a otras materias, es el tren que anuncia en el corto plazo Yanquihue La Paloma. Ahí tenéis algo que decir, ¿o no, Nico? Porque es O como sea, claramente, de tus rubros claramente totales, ahí po. no sé si es inocente el presidente o le mintieron o no tengo idea, pero mira, para poner un tren, lo primero que tenéis que hacer es arreglar la línea del tren. Acá hay durmientes de madera, tienen que cambiarse por hormigón para que el tren tenga una velocidad que pueda llegar. Primero, durmientes de hormigón. Segundo, las estaciones de tren. ¿Cuántas estaciones hay? En La Paloma, en Yanquihue hay que reparar la estación, La Paloma está destrozada, en Puerto Vara no hay estación, en Alerce no hay estación, hay que construir una. ¿Qué significa eso? Licitación, ingeniería de detalle, construcción, 3, 4 años, fácil. En los desniveles, en la línea del tren no puede pasar un tren a 80 kilómetros por hora donde hay un cruce con vehículos, eso hay que desnivelarlo. En el sector de La Vara, donde hay gente viviendo en la orilla de la línea del tren, ¿qué les va a sacar? ¿Qué va a sacar a esa gente a la fuerza ahí? Hay que expropiar, hay que llevar a carabineros para que esa gente sacarla aquí a balazo. O sea, esto no es sencillo. No es decir, el corto el tren para que hoy día funcione en este tramo, falta muchísimo, falta por lo menos unos 5 o 10 años de trabajo continuo de gobierno en gobierno con ministerios y ministerios. O sea, decir que esto viene al corto plazo, yo no sé qué para él corto plazo. ¿Serán 10 años corto plazo? Porque de verdad está totalmente fuera de foco de lo que uno como técnico sabe del área. Entonces, sin saber yo de salud, de educación, de otras cosas, me imagino, si uno se pone a analizar con expertos todos estos anuncios, vamos a llegar a lo mismo, po. 150 anuncios y dos hechos, uno con suerte. El país va a pasar 4 años más con índices económicos pésimos, la gente pasándolo mal, y así estamos. Entonces, ¿qué quiere que te diga? A mí, yo estoy muy enrabiado porque lo que me carga es cuando mienten. Está bien que la idea no me guste y todo lo que queráis, pero cuando mienten, ¿hasta cuándo? ¿Cachai? O sea, si esto no es al corto plazo, no mientan. Descarado, Sí, po. a mí aparte de que necesitamos la plata para hacer las cosas, la plata no es suficiente, también hay que hacer todo lo que dice Nico, o sea, esto es una línea de tiempo en donde se tienen que ir cumpliendo cosas, y a mí sí hay una frase que me preocupó muy profundamente cuando escuché al presidente, dijo, no se imaginan lo difícil que es superar la burocracia cada vez que quiere hacer uno algo. Pero señor presidente, si de usted depende superar eso, o sea, justamente de eso se trata. Entonces, si hay escollos y hay burocracia, él tiene todas las facultades para, si es materia de ley, presentar los proyectos de ley, si es que es administrativo, hacer los ajustes administrativos, etcétera, para que no exista esa burocracia. Entonces, imagínate cómo va a ser esa la excusa para no hacer las cosas con las urgencias que hay. Por eso yo digo, yo no dudo de las buenas intenciones del presidente, pero me da la impresión de que nunca le ha tocado tramitar nada, porque si supiera, él mismo diría, oye, no me venga con esos anuncios, porque esa cosa antes de 10 años es imposible que esté. Po. Entonces, Mm. eso es como, es muy frustrante para personas que compartimos las buenas intenciones. Y yo creo que lo que él dice que hay que hacer está bien, si es lo que hay que superar las listas de espera, hay que hacer todas las cosas que dijo. El punto es cómo. Y ahí es donde yo creo que el presidente o no tiene buenos asesores, como dice Nico, o él no la tiene clara, por lo tanto no puede dirigir a esos asesores. Ya, y ahí es donde yo me quiero agarrar de otra parte, porque tú dices de los buenos asesores y la ideología que conversábamos el otro día, ya no me acuerdo con quién de todos los panelistas, pero el tema del gas. Al final, aquí como que no salió, no recuerdo, no lo he visto hasta el minuto, el tema del gas propiamente tal, que sí fue un anuncio la vez pasada, pero ese es un tema ideológico. Aquí voy totalmente con lo que dice el Nico. O sea, este presidente dice que quiere tener esto a corto plazo. Ya, tú efectivamente puedes aunar voluntades para que la cosa avance mucho más rápido y tú puedes ir avanzándolo. Pero si desechas de lado dejas de lado todos los técnicos, te encuentras con problemas como estos pilotos que no tenías para qué haber hecho un piloto para saber que la cuestión no te iba a funcionar o para ver cuáles son las trabas, porque aquí no tienes a los organismos. Es como que le dieras Ya, técnicos detrás, sino le estáis dando, pero ojo, Rocío, escucha, con eso. a ver qué, a ver, Yo no sé si sea tan así, perdóname, ¿cuál de todos? pero a mí me huele a oscuridad ese piloto, porque es un caso muy, muy simple, mira. Yo te digo, ya, vamos a cambiar todas las ampolletas por ampolletas LED. ¿Qué hago yo? Voy al home center, a cualquier parte donde vendan una ampolleta y veo cuánto vale. Y la ampolleta vale, no sé, 100 pesos. Y hago una licitación y me llegan licitaciones por ampolletas de 2.000 pesos. Algo está mal, po. O sea, si a mí me sale el gas 117.000 pesos y a la gente le sale 30 en la calle, o sea, no hago el piloto, po.
Yo no puedo decir, ¿sabes que me vamos a poner un barco de subsidio en el canal de Alcagüe? ¿Y cuánto sale? No sé, ya 10.000 millones de dólares. Ya, aprobemos. No, pues si no vale eso, vale 100 veces menos, ¿cachai? Entonces, ni siquiera es un tema ideológico, es un tema de saber cuánto vale un cilindro de gas. Un cilindro de gas vale 30.000 pesos, más el gas que cuesta 30 más 60, con gas y todo incluido, no 117. Entonces, si yo veo el programa, lo primero que hago es abrir los ojos y decir, oye, esto no puede ser. Y eso no ocurre en este gobierno. Nadie se le cae la teja como decir, oye, no será raro, hagámoslo nomás. Y ahora, claro, la excusa es que un piloto, la plata se gastó. Y no ocurre, esas cosas no se pueden hacer. Ya, Llegan a pero ser sí, ridículas. Nico, es lo mismo que te estaba diciendo en todo caso, ¿ah? Porque al final ahí fue el ministerio el que presionó a ENAP para que se hiciera, a pesar de que ENAP había dicho que no estaban los fondos y por eso el ministerio se gastó los fondos porque ellos querían seguirlo intentando a pesar de que la cosa no funcionaba, ¿cachai? El O sea, yo señor creo que estamos Jackson. hablando de lo mismo. Em, pero otra de las salidas de libreto que tuvo el presidente, que por lo menos a mí me llamó la atención, fue cuando estaba hablando del tema seguridad y decir, porque obviamente sí leyó bien, ahí creo que leyó bien el presidente que el tema seguridad, el tema migración era algo a lo que se tenía que referir. Y dentro de eso, él le dice, nosotros sí estamos presentando apoyo, esto espero que no le quepa duda. Y le pregunta al general, emplaza al general director de Carabineros que está ahí, el general Yáñez, y le dice, hemos subido un 144% de las postulaciones en comparación al año anterior. ¿Cierto, general Yáñez? Y eso, por lo menos me dio risa porque si tu jefe viene y te dice eso, ¿tú qué le vas a decir? ¿No? Sí, porque... Entonces él como que se salió del libreto y como va a sonar este tema como simpático y cercano, es que estamos trabajando juntos y por eso que eso es el... Pero lo encontré como muy, no sé si desubicado, fue como, ¿what? ¿Qué está No al pasando lugar, aquí? digamos. No al lugar, po. No, no, me pareció como X. Ya que están hablando de seguridad, otra cosa que me pareció un poquito no sé si para la risa, medio, no sé, cuando habló de los funerales narcos, que esas bandas atemorizaban y paralizaban a las comunidades, así que vamos a presentar un proyecto de ley para restringir estas prácticas, limitando los días de velorio y el recorrido de los cortejos, entre otras medidas. Menos mal que no dijo O la sea, cantidad, me lo velan en 10 minutitos. menos mal que no dijo vamos ¿Cómo? a limitar la cantidad de balas, que ahí sí que la embarra. Claro, claro, sí, o sea, si sabes que son narcos, saben que van por la calle, ¿por qué no los agarran ahí mismo, po? O sea, es como, no sé, hay cosas como que de repente nos acostumbramos y de verdad, como como dices tú, Nico, nadie le pispa la cuestión, es como raro. Eso es lo raro, sí, por eso te digo yo. Tú dices que tiene. Mira, yo discrepo contigo porque tú dices, no, yo creo que él tiene buena intención. Yo creo que no. Directamente yo creo que no. Porque lo vimos en la campaña, lo vimos el año pasado, lo vimos ahora. Acuérdense qué pasó con el sueldo mínimo. Dijo, no, ya, ¿cuál es el trato? ok, vamos a hacer esto. Y de repente, no, lo vamos a cambiar, lo vamos a hacer más rápido. Y ahí están, y las pymes, todos quedaron así como upside. Entonces, claro, cambian de opinión, se mueven de un lado para otro, no hay una línea de continuidad. Entonces, yo no espero. O sea, se va a hacer lo que hoy día está planificado, porque viene Oye, arrastrándose hace tiempo, pero no veo buen futuro la cosa. ya, pero aquí quiero irme en directo a la fuente, ¿ah? Porque esto voy a leer lo que se mandó como minuto de lo que era esa parte específica de la Alicia, porque creo que es súper relevante también y que lo veamos así como al detalle. Y dice, una de las manifestaciones más irritantes del narco en su forma de ostentar las armas y de intimidar a los vecinos cuando se realizan funerales de los integrantes de sus bandas. Los balazos, los fuegos artificiales, los memoriales narco y las amenazas a quienes denuncian estos hechos no son tolerables. Nuestras policías hacen un gran esfuerzo por contener estos hechos, pero no es suficiente. Por ello, he instruido a la Subsecretaría de Desarrollo Regional que transfiera recursos a los municipios para demoler todos los memoriales narcos donde quiera que aparezcan. En el caso de los funerales, en donde las bandas atemorizan y paralizan a las comunidades, presentaremos un proyecto de ley para restringir estas prácticas, limitando los días de los velorios y el recorrido de los cortejos, entre otras medidas. Nadie tiene derecho a amedrentar a la población y violentar los barrios por mucha que sea la pena que sienta por la partida de un ser querido. Esas fueron las palabras textuales Oye, del qué presidente de la terrible, República. terrible la estructura de lo que está diciendo. O sea, ve- vamos a hacer el recorrido más corto. Le vamos a sacar bueno, el problema es la droga, el problema es la delincuencia, los narcos, las armas, lo que entra al país del exterior, las organizaciones criminales internacionales. El problema no es que el compadre ande por la calle llevando un muerto. O sea, yo pues, también podría haber dicho, ya, ¿saben qué más? No vamos a dejar que no muera ninguno, porque si no muere ninguno no hay funerales.
No es la solución. ¿Cómo no piensan? Yo la verdad que Pero me más extraña allá de eso, mucho. Nico, más allá de eso, Nico, yo veo, pero ¿no existen ya un orden público como ley que se pueda ejecutar a este O caso, sea, a este dime, nivel? O mira, sea, ¿para qué tienes que dime, presentar una ley extra dime si tú fueras para... alcalde y llega la subsecretaría, perdón, ¿cómo se llaman los que dan dinero a los municipios? El FNDR, Eh, ¿no? ¿El La Fondo de subdere. Desarrollo Regional? no, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere. pues, la Subdere. Llega la Subdere y le pasa plata al alcalde, no sé, de La Pintana, por si está algo de la Puente Alto, le dice, tome, ¿sabe qué? El año pasado vieron 20 funerales del narco y yo le voy a pasar a usted $1 billón por cada uno, tome, hágase cargo. ¿Qué hace el alcalde? ¿Va a sacar una policía privada? Y no sé qué puede hacer un Oye, alcalde aunque tenga más dinero. No lo veo. eso es cierto, ¿ah? Porque uno de los anuncios que también se hace es que se le va a dar más atribuciones a nivel de municipio para poder tener más herramientas efectivas. Eso lo dijo también. Y yo me preguntaba justamente eso, el alcalde que se ponga con esto, que vaya a enfrentar, que se le estén entregando estas atribuciones extra, ¿en verdad es la persona capacitada para llevarlo adelante? Se supone que el tema de orden público lo estamos viendo justamente con una autoridad central para no caer en populismo específico. Entonces, si ya tenemos estas personas que están ordenadas, está bien que trabajen con el alcalde, pero hay que darle más atribuciones directamente al alcalde, ahí me queda la duda. No, no sé, los alcaldes tienen un montón de problemas, o sea, más encima que el alcalde se vea amenazado por una cierta población de su comuna, igual es complejo, entonces eh, no sé qué podrá ayudar, más dinero para comprar una retroexcavadora, para que la retroexcavadora vaya a sacar la casa narco, puede ser, no sé, se me ocurre algo así, pero el problema Quizás, quizás sigue. Carter está diciendo, sí, esta es la mía, esta es la papa, estoy lista aquí para tirar. Claro, pero no es solución, ¿cachai? O sea, cierra las fronteras, aumenta la policía, que no entre la droga, revisa por el mar, revisa por acá, o sea, ocupen tecnología, implementen, desarrollen, pero ya me parece así, no sé, hoy día los gringos tienen un satélite y pueden ver hasta dentro de las casas, o sea, apliquémonos en ese sentido y pongámonos rigurosos para que, mira, si al final son nuestros niños los que consumen droga en las plazas y eso genera un problema generacional eterno. Entonces, no se trata de disminuir los trazados por donde van los narcos. Es totalmente un foco, totalmente perdido el foco, no ese es el problema. Oye, esto se me había pasado, perdón, Alicia. Presentaremos un proyecto de ley que regula el uso de la fuerza para actualizar los protocolos policiales como complemento a la ley Naín Retamal. Esto es algo que había salido antes ya. Una vez que se aprobó la ley Naín Retamal, se decía que iba a venir esto, lo vuelve a mencionar, que al final es como que tiras la ley y también amarras de mano a las policías. Se me había pasado que lo había mencionado ahora de nuevo. No sé, no lo escuché, Rocío, por si al rato que me fui a cocinar. Oye, Disculpe pero que igual es medio chistoso. Uno ve, por ejemplo, vi un video en Rancagua que venía arrancando una motocicleta con dos personas en contra del tránsito de la ruta 5, en contra del tránsito. Y venía una moto de carabineros, dos motos de carabineros, más no sé cuántas patrullas, también persiguiéndolo, y no le hacían nada, o sea, lo perseguían, lo perseguían, lo perseguían, lo perseguían, lo perseguían. O así sea, como Tommy Jerry. en cualquier otro país, la policía le dispara y lo elimina, lo saca, lo neutraliza, no tengo idea. Entonces, cuando hablan de protocolos de policía, a mí me llama mucho la atención, porque yo que vivo en Puerto Vara jamás he visto en Puerto Vara alguna violencia con carabineros, jamás. Y tienen que haber muchas, cientos de comunas en Chile, en regiones que eso no ocurre. Yo creo que esa visión que ellos tienen es la visión de protesta en Santiago, tipo estallido, tipo, no sé, algo así como donde se cayó el niño al Mapocho, de ese tipo de cosas. Pero eso no es la realidad del país. Oye, ¿Ya? pero Hay Nico, igual se muchos lugares llevaron donde no pasa. detenido, igual se llevaron detenido en Vitacura o Las Condes al Mago Valdía y le pusieron la esposa y se lo llevaron para adentro. Pero, Igual pero es difícil que a ti a lo mejor te vayan a hacer algo así, pero hay otras personas que probablemente sí lo sí, han vivido, pero no son de una pero, relevancia como el Mago pero Valdivia está para que salgan en los hablando, diarios, pues. pero es que está hablando de brutalidad, ¿cachai? Ese como vamos a cambiar los protocolos porque algo está pasando. Y ese algo es el que yo dudo. ¿No? Yo no veo a diario que la policía abuse cuando detiene gente. O sea, no es la realidad de las comunas de las regiones, por lo menos. No sé. Y a mí Ahí, Tú otra cosa que me faltó en la pregúntale conversación. a un cercano tuyo si alguien. ¿Tú lo has visto? ya, pero es que es difícil, po. Por eso te digo, po. Pero es ¿Dónde que está la nosotros, realidad? ya, pero es que nuestra realidad puede ser una burbuja también, pues, Nico.
Porque yo he También. escuchado otras realidades en que las formas son totalmente distintas. O sea, por ejemplo, cuando yo voy y me atienden en distintos lados, me atienden de una manera distinta a cuando converso con la señora que me ayuda en la casa, ¿cachai? Cómo la atienden a ella es totalmente distinto a cómo me atienden a mí, ¿cachai? Entonces, cuando yo converso con ellos, no es lo mismo. Entonces, ahí es donde yo digo, ok, la realidad que yo veo igual es súper burbuja a lo que está viviendo todos. Y cuando uno gobierna un país, tiene que gobernar para todos, para lo que yo veo y para lo que están viendo los otros también. Entonces, yo creo que efectivamente las reglas claras, lo que aquí se está hablando, a lo que iba el presidente, estoy de acuerdo, ¿cachai? O sea, las reglas claras tienen que estar, pero también hay que ponerse en el zapato del carabinero cuando está en el momento que tiene que tomar la decisión de una u otra cosa. Y ahí, más que las reglas claras, yo creo que sí se requiere mayor acompañamiento para ellos, para que sean capaces de tomar las decisiones más correctas a través de mayores cursos, capacitaciones, formación, ponerte en situaciones de cómo reaccionar frente a B o Z, ¿cachai? O sea, si tú ya sabes cómo vas a tener que reaccionar frente a una situación determinada, lo has ensayado otras veces, lo más probable es que vayas a resolver eso. Pero si no lo has hecho, vas a tener ese problema. Conversábamos hace 1 o 2 años atrás con Gustavo Archa, si no me equivoco su apellido, que él era de Carabineros antes y él nos decía, la formación que tenía Carabineros hace unos años atrás era netamente lectiva, o sea, tenías un profesor como un auto de clase y te enseñaba. Y ahora lo que se estaba trabajando durante el gobierno de Piñera en estas como mejoras de Carabineros es justamente darle más clases situacionales en las cuales ellos los pusieras a desarrollar el criterio y a resolverse estas problemáticas. Entonces yo creo que eso ayuda a que efectivamente tú puedas desarrollar mejor ese criterio en ese momento. Sí, puede ser, pero insisto, es en ocasiones de ese tipo, ocasiones de estallido social, de cosas extremas, ¿cachai? De golpe, violencia, en ese tipo de relación, porque el día a día, lo que uno visualiza en la calle y lo que yo visualicé durante 4 años cuando estaba en el gobierno al lado de Carabineros, es que eso no ocurre comúnmente. Siempre hay abuso en todo lo que tú queráis, porque siempre hay una persona que se escapa, pero comúnmente no es una institución abusiva. O sea, aquí en la región de los lagos nosotros vemos cuando la gente queda atrapada en palenas y ellos son los únicos que van a rescatar a las personas, A les ver, llevan cosas. sí, O sea, quiero que quede son, algo súper claro, Nico. Yo no estoy diciendo, y no quiero que quede claro, que Carabineros sea abusivo en general. Tienen mi mayor si yo respeto y creo que también te apoyen entiendo eso. completamente en eso, ¿ya? Pero Si mi sí objetivo creo que es hay decir que instancias. el presidente está generando una instancia para que no ocurran cosas en un tema específico, en una situación específica. No es la realidad de lo que Carabineros necesita para que la sociedad la apoye, ¿me entiendes? A eso voy. Su política pública es muy básica, es muy puntual. Ok. Así lo veo yo, porque todo esto viene del estallido, porque ahí se supone que hubieron abuso y un montón de cosas. Es que hubo, Nico, yo estuve en conversaciones también Sí, donde, sí, pero eso te digo, donde con viene de una personas que situación eran puntual. cercanas a Carabineros y dijeron, no, es que esto lo llevaron a una parte que no había cámara y ¡pum! Iguales son comentarios de gente que estaba, a mí no me consta, nunca lo vi, ¿cachai? Tampoco, pero sí me llegaron esos comentarios. Entonces digo, efectivamente, hay momentos en los cuales también Carabineros en esos momentos estaban totalmente sobrepasados, o sea, el contingente policial que había era muy bajo. Se sabe también que cuando una persona está situada con muchísimo estrés, con bajas horas de sueño, reacciona de maneras mucho más brutales, o sea, no tienen menos criterio en ese sentido, ¿cachai? Entonces, estoy de acuerdo contigo que en el momento del estallido fueron situaciones extremas. Quedó claro que no fue algo desde el gobierno central que se hubiera dictaminado que se actuara de esa manera, al contrario, se estaban tratando de mantener todos los protocolos. Ahora, cada vez que el presidente hace alusión a estos temas en particular, efectivamente le quita piso a Carabineros, a pesar de que está diciendo todo en todo el resto del mensaje, que él lo está apoyando, que le está dando más fuerza, de que efectivamente aumentaron la cantidad de personas que estaban postulando a Carabineros, ya que venía una muy baja postulación a Carabineros los años anteriores, independiente de que tú tengas una cierta cantidad de gente que está formando, después vas a tener, había muy poca gente que quería entrar, ahora aumentó la cantidad de personas que entraban. No sé
si esto tuvo tanto que ver el gobierno, pero sí se lo atribuyo como un logro del gobierno. Por eso cuando me hizo tanto ruido cuando interpela de cierta manera al general Yáñez y dice que hicieron toda una campaña por parte del gobierno para aumentar las postulaciones a carabineros. Yo creo que hubo un cambio en la percepción nacional hacia la figura de carabineros nuevamente, pero que el gobierno contribuyó a eso. Yo no estoy de acuerdo con el presidente de que el gobierno haya sido el que contribuyó a que haya una mejor visualización de lo que significa carabineros. ¿Cachai? A lo mejor Eh, deberían hacer ese esfuerzo con los médicos para tener más especialistas, pues si aumentan los especialistas, bajarían seguramente las listas de espera en cirugía. Entonces, es un ejemplo que te estoy diciendo para ver lo absurdo del caso en particular. ¿Cachai? Si fuera interesante, si fuera una carrera que la gente no arriesgara su vida, estuvieran bien preparados, la gente va a llegar sola. ¿Cachai? Pero hay temas que son presidenciables y otros que no. Esto es un tema institucional. La institución tiene que ir mejorando constantemente. Y si hay abusos, son temas legales. Pero que él se diga que, no sé, aumentamos esto en general, no al caso, no al caso. No, no, es un tema institucional. Él podría decir, la institución mejorará constantemente para que estemos en el desarrollo y los mundos, no sé, hicimos un convenio, no sé, con el país X y vamos a hacer así. Pero cifras y cositas, insisto, no es el camino de un estadista que quiere solucionar el problema que el país tiene. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque yo puedo decir lo contrario. Yo puedo decir, ¿en cuánto aumentó la gente que pasó por la frontera? ¿Cachai? bueno, Entonces, él dice de que ahí queda, po. de lo que dijo ahora fue que había bajado gracias a las Fuerzas Armadas y el trabajo en conjunto había bajado en un 56% la entrada de inmigrantes ilegales. Eso fue el dato que dio el Yo presidente. le agradecería la inflación, porque entrevistaron a muchos de ellos, y varios venezolanos, y por qué se iban del país, porque no le alcanzaba la plata, porque el país se puso caro y se fueron a otro. Entonces pueden haber miles de razones, pero la cuestión sigue, o sea, sigue habiendo gente durmiendo en carpas, y hay gente que no tiene nada, y niñitos que siguen. A mí me preocupa bastante, la verdad, la visión general del gobierno, que no me muestra la realidad de lo que está pasando en el país, y no me muestra ni siquiera un ápice de la línea por donde quieren seguir. Eso es lo más preocupante, ¿no? El hecho de que llegaran 3 o 4 carabineros más, o que bajara la lista de espera, o que construyéramos 4 casas que venían de Bachelet o Piñera, no es tema país, el tema país es otro. ¿Cachai? Entonces, ahí es donde me faltó a mí esa dinamita, mira, analizamos la cuestión y esto es lo que vamos a hacer. ¡No! Eso no cuajó. Eso lo vi yo, por lo menos. Me sumo a tu falta. Algo en mí me faltó hablar del crecimiento económico, porque si estamos hablando de narco, estamos hablando de campamento, estamos hablando de hacinamiento, estamos hablando de pobreza finalmente. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que celebra un sueldo mínimo de 500.000 pesos, que está bien, es un aumento, es considerable el aumento de lo que tenemos, pero cuando dices que gracias a eso 941.000 familias van a poder ver aumentados sus ingresos. O sea, tenemos 940.000 familias que viven con el mínimo y eso no nos sorprende, no nos hace decir, oye, una persona que vive con el mínimo, una familia que vive con el mínimo, mal va a poder desarrollar un proyecto de vida más menos decente porque con suerte le alcanza para sobrevivir. Entonces, eso a mí me debería llamar a la movilización en el sentido de decir, ¿sabes que yo cuando termine mi gobierno, nadie en el país va a ganar el mínimo? O sea, yo los voy a educar, les voy a dar las condiciones como para que no tengan que aceptar cualquier trabajo y ganar el mínimo. Eso para mí es una visión Claro. país de alguien que piensa y que ve el futuro y que inspira y que es como el presidente, que el presidente es un soñador y que ya, por último sueña en grande, pero no sueñes ni te conformes con que vamos a aumentar en 20 o 30 lucas el sueldo mínimo. ¿Cuántas familias son, perdón? 941.000 según la cuenta. Familias. Familias, dice. Oye, y eso en Mm. promedio, sabemos que las familias que tienen menos ingresos tienen más hijos, ponen Tres, en promedio supongo. tres Tres personas personas. con un hijo. Estamos hablando de 3 Claro, millones de personas. 3 millones de claro. personas dentro de una población de 18. Por eso te digo que eso para mí es escándalo. Es una barbaridad. Mm. Oye, pero ahí ya, vámonos a ese punto que me parece súper relevante. Efectivamente, estamos hablando del sueldo mínimo. ¿Qué es el sueldo mínimo? Es lo mínimo que se le paga a una persona por producir. Entonces, efectivamente, esta cuestión del sueldo mínimo me parece relevante que la discutamos igual, porque tú estás subiendo el sueldo en pos de lo que se supone que le tienes que pagar a una persona por el mínimo que está produciendo un mínimo. O sea,
lo estás subiendo artificialmente. No estás haciendo que esa persona efectivamente contribuya más a la economía para Claro, que es un gana, bono pagado por los privados. y eso es sumamente complejo. O sea, yo Pero sí es exactamente. entiendo Es el, un bono pagado por ley por los privados. Eso es. ¿Sí? ¿Qué más vaya a hacer? Imagínate, tienes 6 trabajadores que ganan 400.000 pesos, ya 410 por el mínimo. Ahora sube a 450. Y yo digo, mira, me va a salir 40.000 por 6 y por 4, 240 lucas más. Ya lo puedo soportar. Después sube a 500 y dice, no, y me va a salir más que un trabajador. Entonces echo a uno y reparto esa pega entre los que me quedan y quedo tal como está al principio. Y claro, todos están ganando 500 lucas, pero hay uno que no tiene trabajo. sí. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? No entiendo. No hay camino. No, pues la Aquí, solución mira, es producir más valor, pues, tener más herramientas valor. O para sea, agregar oye, valor al proceso productivo, si de eso se trata. tenemos Codelco, tenemos el litio, o sea, Codelco perfectamente podría ser una cuna de investigación y llevar, ni siquiera mandarle los cobres a los chinos, sino que mandarle la bobina lista, los cables listos. Nosotros vendemos cobre, allá hacen los cables, nosotros le compramos los cables, vendamos los cables listos. O sea, de eso hay que preocuparse, de mejorar la Sí, Nico, pero tecnología. ahí yo tuve una conversación con Mario Weisberg que me dijo, en verdad, esa no es mucho la solución, porque eh, producir acá, todos dicen agreguémosle valor a este producto, pero el problema está en que la mano de obra, si acá es más cara y en otros lugares más barato, no somos competitivos al final en ese valor extra que tú le estás agregando. Ya, pero ahí Entonces, ahí tenéis que bajar el impuesto, po. ¿el impuesto a Para que la qué? mano de obra, por ejemplo, Ah, lo que pasó en Irlanda, por ejemplo, en Irlanda dijeron ya, necesitamos que todas las empresas vengan para acá, bajemos los impuestos. Llegaron las empresas llegaron con su propia gente, y una vez que estaban instaladas y tenían ya el beneficio tributario, el Estado dijo, mire, yo le voy a poner condiciones ahora, usted tiene que capacitar a gente de Irlanda, tiene que encontrar gente de acá. Y la gente empezó a tener trabajos en multinacionales. Y esa persona que antes ok, ganaba, no sé, 10 pequines, ahora ya gana un sueldo pagado por Google, por Apple. Y esa persona llegó a tener un estándar de vida tremendo. Y hoy día Irlanda, después de esto se aplicó como hace 20 años, hoy día Irlanda es uno de los países europeos que mejor calidad de vida tiene. Porque las políticas públicas se aplicaron bien trayendo inversión, no subiendo un sueldo mínimo. Es una estrategia que ellos hicieron. Entonces, acá tú me ok. acabas de dar un ejemplo, me dice, oye, es que la mano de obra es más cara. Bueno, aplica estrategias económicas, si las empresas siempre van a llegar y la inversión siempre va a llegar cuando tú le bajas los impuestos. Y es distinto tener recolección de impuestos de 10 empresas que le cobras el 20% a 1.000 empresas que le cobras el 10%. Vas a tener mucho más recursos para que hacer ninguna reforma tributaria. Entonces, hay un tema de capacidad de visión futura de país que Ok, este gobierno no tiene. Y eso es lo que a mí me preocupa. te doy el punto. O sea, le llega hasta reforma tributaria, que en el fondo reforma tributaria es sacar de un bolsillo y poner en el otro, pero la torta es la misma. Entonces, no se trata de eso. Y al final, esa torta, ya vimos, hay gente que traspasa esos costos y los terminan pagando casi siempre los mismos de siempre, los que no Los pueden socios. afectar y no tienen ningún poder de negociación, los que cobran el mínimo. O sea, finalmente ellos terminan pagando su propio aumento. Ese es el problema. Entonces, por eso digo yo eché de menos en un país que tiene tanto potencial como este, que perfectamente podríamos estar en el doble o el triple del PIB, no tener esas conversaciones. Mm, O sea, yo esperaba que hubiesen anunciado 5 fábricas más con convenios con otros países para hacer combustible sintético de hidrógeno verde. Oye, tremendo, tremendo. Seríamos líder mundial en 15 años. Pero no hay un desarrollo en Oye, esa línea. un señor que estaba trabajando en los proyectos de hidrógeno verde, conversaba con él hace unos días y me decía que para hacer las excavaciones tenían que ir poniendo un arqueólogo como cada 50 metros, una cuestión así, o sea, era imposible cumplir con recién las excavaciones para hacer las prospecciones, para hacer recién los proyectos. No había arqueólogos suficientes en el país. O sea, de ese nivel estamos hablando. O sea, nos estamos haciendo trampa en el solitario anunciando grandes cosas cuando en la práctica, la verdad, no van a resultar. Oye, ¿algo más que quieran comentar respecto a esto? Porque les cuento que nuestros 25 minutos iniciales pasaron hace un montón de rato, ¿ah? Pero obvio que Sí, siempre te... hay temas muy importantes, por ejemplo, la salud. Hay temas que en salud no tienen ninguna solución a corto plazo, y ahí cada gobierno que llegue tiene que aportar un poco para ir dando un paso más grande, pero claramente hay un tema con los especialistas, un tema que no tiene solución, no se ha solucionado todavía, y además hay un tema con la infraestructura, porque cuando tú generas más infraestructura, por ejemplo, los hospitales, generan más carga, porque también son públicos, entonces hay más funcionarios trabajando, hay más problemas, entonces también falta ahí en el tema salud cómo articular esta cuestión. Yo cuando estaba en el gobierno, el tema salud era grave.
había miles de personas con licencia que no iban a trabajar, faltaban médicos, no había medicamentos. Acuérdese del caso en Santiago cuando en El Salvador botaron miles de kilos de medicamentos porque estaban en una bodega, nadie lo ocupó. O sea, el déficit y la ineficiencia es enorme, enorme, enorme. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes para que el país salga adelante. En el tema de educación, por ejemplo, no puedo mucho decir porque hay un plan, hay una institución nueva que se creó hace poco, que está tomando los colegios que ya no son municipales, pero en el tema salud no veo avance. Y en el tema jurídico tampoco, ¿ah? El tema cárcel, todo ese tema que tiene que ver con justicia, tampoco se ve media oscura la cosa también. Hay hartos temas grandes país que no están siendo tocados, lo veo muy superficial. Oye, yo ahora, en un ratito más, voy a conversar con Rubén Genaro, que él es director del Hospital La Florida, y justamente quiero analizar algunos de estos temas como uno de los anuncios que hizo, como de las grandes em, cosas que habían logrado, de los grandes logros durante este año de gobierno, que es el copago cero para los grupos C y D, que lo pone también el presidente dentro del discurso el día de hoy. Y aquí me queda la duda, y lo comentábamos con Elisa también. El tema es que este C y D efectivamente no van a estar pagando dentro del sistema público, pero el C y D son los que más se atienden afuera, según lo que tengo entendido, fuera del sistema público. Entonces van a seguir pagando exactamente lo mismo. Tiene el sistema público capacidad para absorber a estas personas del C I D completamente para que sea real que estén pagando cero o no. Eso me queda la duda, pero me va a retar el editor porque nos dice que no tengo que dejar duda en este programa, pero las voy a tratar de resolver con Rubén después y lo pueden revisar ustedes en la entrevista que vamos a subir más ratito. Oye, y lo otro que mencionaba respecto a esto es, yo no sé si el problema es la cantidad de especialistas que estamos generando en Chile o la articulación. Y me gustó mucho esa palabra que ocupaste, la articulación, porque dentro de otras entrevistas con las muchas personas que me he dedicado a conversar, fue con la clínica alemana que vinieron, por ejemplo, a San Juan de la Costa, en los cuales en una semana disminuyeron las listas de esperas de cardiología y traumatología de 3 años en un fin de semana. Es decir, necesitamos efectivamente más especialistas o que los especialistas que tenemos definidos a nivel nacional puedan ser utilizados de mejor manera. Claro, más especialista en el sistema público, a eso se refiere. Po. Pero es que no necesariamente, porque en el sistema público ya tiene ciertas culturas de trabajo en las cuales no está funcionando de la mejor manera, ¿cachai? Entonces, no necesariamente los tienes que tener en el sistema público, porque bastaría que tú pudieras hacer coincidir o articular de mejor manera el sistema privado y el sistema público para que los especialistas también pudieran funcionar en Exacto. los dos lados. Entonces, no es solamente A la eso me respuesta refiero. que hagamos más No, no, me especialistas en el refiero sistema público. atendiendo en el sistema público, me refiero. Si también puede estar en el privado, ese no es el problema es que hasta cuando tú hablas con un médico, tengo la suerte de varios compañeros del colegio son médicos, dentistarias, a nadie le gusta ir a una clínica, a un hospital. Nadie hace turno, es muy pocos los que les gusta la urgencia así por naturaleza. Van en la mañana, el día lunes, atienden entre horas y se van. Sería, y tenía hora para la próxima semana. Entonces, es cosa de pedir hora, pidan hora a usted el sistema público, y se van a dar cuenta que alguna especialidad les van a dar para 4 meses más. Pero Nico, ¿qué va a Entonces, pedir ahora? Sí, veíamos aquí mismo que nos llegaba en el CEFAM que tienen que llegar a las 6 de la mañana para tomar ahora a las 8. Y conversábamos con nuestro querido Lobo y yo le decía, ya, y si abren más temprano, van a abrir a las 6 de la mañana, va a llegar la gente a las 4 de la mañana, ¿cachai? Va sí, a pues llegar eso a las pasa. 12 Pues. Te pasa porque un no hay número y no horas. alcanzaste. Entonces, ¿cómo lo haces? Y aquí hay un tema de voluntades finalmente que yo ya aquí me voy me ganaron en volverme Grinch hoy día. Es decir, tenía muy bonito tono, aguantó 4 horas, estimado presidente, pero pucha, acá ya estamos donde mismo. O dice, el sistema público de salud primaria, que es de los municipios, no está eh, por sistema computacional alineado con lo que es el de Estado. Cuando el Estado, y a mí me tocó en el gobierno anterior, cuando el Estado necesitaba información por el tema del COVID, iba al servicio de salud primario y no tenía el mismo sistema. No había información, había que pedirla por, no sé, casi por transparencia. O sea, imagínate, no están vinculados. O sea, hay un tema, no sé, básico, básico. Yo no sé cómo calcular la estadística. No sé, una locura. Alicia, tus palabras No, pues finales, nada ya que decir. Lo, vámonos. lo que pasa es que en cualquier tema, cualquiera, da lo mismo. Si estamos haciendo una torta o queremos arreglar el sistema de salud, da lo mismo. Tú tienes que tener claro qué quieres, dónde estás parado, cuáles son los recursos que tienes y cuál es el plan. Y si es que eso lo aplicas, te va a resultar cualquier cosa. El problema es que aquí ninguna de esas cosas funciona.
No tienes claro dónde estamos, no tenéis claro dónde queréis llegar, no sabemos cuánta plata contamos, ni tampoco tenemos ningún plan. Entonces nos vamos de titulazo a titulazo y nos vamos así anunciando cuál suena más lindo. Imagínate decir, precio justo, pero ¿cómo no va a ser lindo? Precio justo. Pero no, no, pues si las cosas no funcionan, ¿por qué no las declare? Entonces, bueno, eso, yo creo que a la política le falta ingeniería, le falta método. Si hacemos las cosas ordenadamente se pueden lograr, pero hay que hacer las cosas de otra manera, no como las estamos haciendo. He Exacto, dicho, he dicho. exactamente. Y yo voy a estar esperando aquí por la ventana a ver si pasa el tren de aquí a fin de año. En el corto plazo. Bueno, Nicolás, Yo me acuerdo del alcalde que dijo que el primer semestre de este año iban a partir las obras de los estacionamientos subterráneos aquí no son, Ah, no son, no, es otro ¿cierto? chiste. Estamos en junio, pues se supone, y le quedan 30 días para partir con para la que obra. parta. A lo mejor movió una piedra por ahí. Oye, sí, sin duda. Ya, queridos amigos, muchas gracias por juntarse a conversar, a hablar de esto, de esta cuenta pública del presidente, la primera real, porque la otra eran declaraciones de buenas intenciones, porque llevaba menos de 3 meses en el gobierno. Y a todos los que se quedaron hasta el final, muchas gracias y espero les haya gustado este especial de Política Podcast. Gracias, Nicolás Céspedes y Alicia Esperina. Nos vemos en otro Política Podcast. Chao, chao. Chao, que estén bien.